Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tocar un tema trascendental para todos nosotros, que se llama el factor humano en la política. ¿Por qué los políticos pierden muchas veces su moral? Al hablar de política, solemos pensar en leyes, promesas, programas de gobierno, proyectos de desarrollo. Sin embargo, hay un elemento esencial en este ámbito que a menudo se pasa por alto, que es el factor humano. Nos olvidamos que detrás de cada decisión política, detrás de cada discurso propuesto, hay una persona con sus propios valores, motivaciones y muchas veces con sus propias ambiciones. Entonces, ¿qué ocurre en la política que lleva a algunos a perder su moral? Ese punto vamos a tocarlo hoy día. Uno de los aspectos más cruciales es la presión del entorno. Los políticos, en su mayoría, entran en un sistema con ideales claros y con la intención de contribuir al bienestar común. Pero una vez dentro, se enfrenta a un ambiente donde prevalecen los intereses personales. La lucha de poder y las constantes negociaciones para alcanzar mantienen esa posición. En este contexto, sus valores pueden empezar a desdibujarse y lo que inicialmente veían como algo inaceptable se vuelve una necesidad para sobrevivir en un sistema que parece exigir concesiones éticas. Yo conozco políticos donde su ética moral prácticamente estaba hasta el suelo. Solamente llegaban al poder para robar, sacar más plata, más dinero, etcétera, etcétera. O sea, sus convicciones personales, sus intereses personales. Es por eso que les menciono, candidato que ustedes van a elegir tiene que ser por fuerza un candidato con ética, moral, principios, valores sobre todo. También otro factor importante es la ambición desmedida. Los políticos es un escenario de grandes tentaciones. El poder, el reconocimiento, la influencia y en muchos casos la posibilidad de obtener beneficios económicos. Porque algunos políticos, seducidos por estos beneficios, empiezan a justificar decisiones que antes consideraban incorrectas. Yo me acuerdo que hay casos tan terribles sobre el tema de los políticos que llegaban al poder solamente para llenarse el bolsillo, o sea, sus intereses personales. ¿Quiénes vienen a ser los perjudicados? La sociedad del pueblo. Eso quiero que entiendan, que el único perjudicado es toda la sociedad. Por ejemplo, mayormente en zonas rurales hay pueblos rurales que esperaron durante años la construcción de un sistema de agua potable que era prometido muchas veces por el gobierno, pero los recursos destinados a este proyecto nunca fueron ejecutados debido a la construcción a nivel local. Las familias siguen bebiendo agua contaminada, agua podrida, con enfermedades, con parásitos, con patógenos, con bacterias, etcétera, etcétera y etcétera. Mientras los responsables siguen en el poder. Por ejemplo, una fecha visité un asentamiento humano, conversé con la sociedad y varios me manifestaron con todos lados: acá nosotros no tenemos agua. Así me mencionó, no tenían agua. Y sus hijos se habían enfermado por tomar agua contaminada de la sequía. ¿Qué había pasado? Esa agua había animales muertos y eso contaminaba. Los hijos, algunos con tifoidea, otros también con parásitos en el estómago, también bacterias también que están atacando a su piel. Todos están en el hospital ahora. Eso es la consecuencia que se genera cuando un político corrupto no cumple la promesa y desvía sus fondos para hacer pozos potables de agua, lo desvían. Es algo terrible que no se puede permitir, no se puede perdonar. Tanta indiferencia como el tema de los servicios básicos. También menciono
esos accesos a servicios básicos son limitados en nuestro país. En muchas zonas rurales, la falta de acceso a agua potable, electricidad y saneamiento es la realidad diaria de miles de personas. La corrupción en los proyectos de infraestructura, sobre todo, ha desviado fondos destinados a la construcción de redes de agua, electricidad, dejando a comunidades enteras en la oscuridad completa. Pues eso no se puede permitir. Hay casos tan terribles donde grandes zonas rurales no tienen agua ni luz. Solamente están con una pequeña vela, completamente. Sus hijos tienen que estudiar con esa vela. Algunos, los hijos tampoco estudian para poder servir. ¿A raíz de qué? A raíz del tema de la corrupción que se genera a niveles del país, también distritales, locales, etc. Entonces, otro punto importante viene a ser la corrupción también infringe en el ámbito laboral, ojo, porque yo conozco casos de expulsión y explotación laboral y por gobiernos que permitían esos actos de maltrato, obviamente de bajo nivel de corrupción, donde miles de trabajadores informales viven bajo el yugo de la corrupción, donde deben pagar sobornos a funcionarios municipales, policiales, para poder trabajar en mercados, calles y ferias. Aquellos que se niegan a pagar enfrentan represalias violentas o son despojados de su lugar de trabajo. También hay ciertas empresas donde no dan las condiciones laborales adecuadas para el trabajador. Son explotados, sus horas extras no lo pagan, son menores de edad que están siendo trabajados en esas empresas, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces son permitidos, porque sobornan a funcionarios para que sea la licitación de sus empresas siga vigente. Entonces todo eso se ve. Entonces eso no se puede permitir. También les menciono el abandono de las comunidades rurales por el Estado. Cada vez es más trágico y más detestable. En zonas alejadas de nuestro país, la corrupción ha permitido que grandes proyectos de infraestructura se desvíen o se ejecuten de manera ineficaz, dejando a comunidades enteras sin servicios básicos como carreteras, transportes públicos, asistencias médicas, etc. Yo conozco casos de personas que murieron porque no había un hospital cercano, no había un centro médico, un doctor cercano que le podía haber ayudado y morían. No solo estoy hablando de una o dos personas, sino familias enteras, muertos. Me acuerdo mucho que se ve por los medios hace poco tiempo, donde una señora de la parte andina rural murió. La señora tenía un grave del cólico, es una enfermedad completamente tratable, pero por no haber un hospital cerca, no haber medicamentos necesarios, comenzaron la señora a ponerse cada vez mal, su esposo lo lleva de noche y cuando llega al hospital, que estaba lejos, en medio del camino del hospital, muere la señora. La señora también tenía presión alta, etc. Y toda esa combinación del cólico con su presión alta comenzaron a la señora en sus mal estados. Al final falleció la señora. Eso es algo terrible. No se puede perdonar algo tantos actos de indiferencia con la sociedad por culpa de la corrupción. ¿Cuál manifestarles ahora? Concluimos que los políticos muchas veces pierden su moral no solo por ambición personal, sino por un sistema que constantemente pone a pruebas principios, sobornos, etc. Entonces la ética y el principio tienen que ser fuertes en un político. No puede estar blandengues ante actos de sobornos, no. Uno tiene que ser, y ustedes ciudadanos, voten por el candidato que tenga ética, principios y moral. No se olviden que la política es un acto de servicio y no de beneficio personal. También quiero manifestarles a todos ustedes esta frase, que la verdadera fortaleza de un político no está en su poder, sino en su integridad. Que nunca olviden, como decía José Martí, que servir es reinar a su pueblo, a su distrito, a su comunidad. Siempre ética, principio. Los políticos tienen que tener eso.
para comandar. Les agradezco a todos. Muchas gracias.